con todo su esplendor, que le pegue directamente, ¿cierto? Porque a medida que el viento viene y encuentra algo, ya se va como que mitigando un poco el impacto. ¿Sí? Ah, listo, listo. Entonces yo debo mirar es eso, o sea, ¿qué está a mi alrededor? ¿Qué es lo que evitaría que el viento llegue directamente? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, faltan 4, no sé para dónde se fueron. Bueno, faltan 3, 5. Igual. ¿Seguimos? Bien. Bien. El factor de ráfaga o efecto de ráfaga, más que todo tiene que ver, como quien dice, qué tan fuerte le pega a la estructura y cómo ella reacciona ante ese efecto. ¿Sí? La norma me define dos tipos de estructuras, unas que son rígidas y otras que son flexibles o dinámicamente sensibles. Quiere decir que unas se van a mover más que otras. ¿Listo? Dígame. Profe, ¿puedes repetir que acabé de entrar apenas? Ah, ok. Repito. El efecto de ráfaga es la forma cuando el viento le pega a mi estructura, cómo ella reacciona. Cómo ella reacciona ante ese efecto. Entonces la norma me dice, bueno, vamos a clasificar las estructuras en rígidas y estructuras flexibles o dinámicamente sensibles. Teóricamente unas son más resistentes, las otras se mueven más. Estructuras rígidas. Se puede decir que una estructura rígida es aquella donde tengo todos los lados amarrados. ¿Sí? O sea, un pórtico, una losa, una placa, un edificio es una estructura que se puede decir que es rígida. ¿Ya? Una estructura flexible, lo que yo les mandé. El ejercicio que yo les mandé a ustedes para diseñar las columnas, para diseñar la losa, la viga, es una estructura flexible. Porque el viento la puede mover con facilidad. O es una estructura dinámicamente sensible porque era movimiento. ¿Cierto? Este tipo de estructura, ¿sí? Cuando el viento viene, la mueve con facilidad. Pero si yo tengo algo como esto, ¿sí? Tengo muchos más elementos, tengo pórticos que van a evitar que se mueva con facilidad. Esto es rígido, esto es flexible. ¿Estamos claros? Sí, puede ser. Listo. Entonces la norma me dice, tengo dos opciones para definir para calcular el efecto de ráfaga o el factor por efecto de ráfaga en una estructura rígida. Utilizo las ecuaciones que están aquí, muy chéveres, muy bonitas. O si yo considero y digo que mi estructura es rígida, le coloco 0,5, 0,85. Listo. En la norma me explican cada uno de esos valorcitos. Inercia, ¿sí ven? Inercia, torsión y esas cosas. Pero entonces no nos vamos a complicar la vida. Si ya yo defino que mi estructura es rígida, el valor es 0,85. ¿Estamos claros? Bien.
Para estructura flexible ya es un poquito más complicadito, porque ese sí se tiene que calcular. Yo no puedo decir que el valor es tal, no. Eso sí tengo que calcularlo, tengo que mirar cómo son los efectos en la estructura, cómo se comporta ella. Y la única manera de saber eso es montando un modelo y sometiéndolo a una carga para que él me diga todos esos valores que me está exigiendo la ecuación. ¿Estamos claros? Vamos a borrar esto. Ok. Profe, El ese efecto, ese es G que simboliza gravedad. sí, En el G de la minúscula. ecuación, el anterior, gravedad. Este es un poquito más complejo. Listo, listo, profe. El topográfico. ¿Viste? El efecto topográfico lo vamos a conocer como KZT. Eso es un factor. KZT. Entonces, esto es importante. Esto es importante. Nuevamente, nos ubicamos en la Universidad de Sucre, cancha de la universidad. ¿Cierto? Vamos a rayar aquí sobre esto. La universidad, venimos así, plano. Aquí, acá están los edificios. ¿Cierto? Por un lado. ¿Listo? Si yo voy a ubicar la bodega, o lo que voy a diseñar aquí. Ahí. O voy a diseñar otro edificio acá arriba. Vamos a hacer aquí. Entonces, la norma define tres zonas, por decirlo así. Zonas planas, escarpados o lomas en 3D o en 2D. ¿Sí saben la diferencia entre una y otra? Negativo. Las lomas en 2D, puedo decir que es la sierra, ¿cierto? Porque la sierra, básicamente tiene esto. ¿Sí? Una zona sube y baja. Y como es largota, algo así. Perdón por el dibujo, ¿sí? Como una mini cordillera, entonces. Exacto, más o menos así. Las lomas en 3D son las que son completas. Son como quien dice Una pirámide. elevaciones puntuales. Montaña rusa. ¿Ya? ¿Sí estamos claros con eso? Entonces, bien. Primero, si yo voy a ubicar mi estructura en una zona plana, no tengo problema. Ya. Me dice, bueno, el efecto topográfico para una condición plana es 1, no pasa nada. Te coloca 1. Ya. Pero si lo estoy ubicando en un escarpe o en una loma, ya ahí cambia la cosa. Porque el viento va a venir en esta dirección, primero por aquí. ¿Con cuál es que escribo? Con este. El lapicito. ¿Y dónde está el lapicito? Este es el lapicito. Muéstrame esto. Aún está en el mouse. A mí dice dibujo, profe. Este es el lapicito. O si no, puedes coger también el color. Ese creo que es línea recta. Si lo tiene en inglés se llama draw o draw. Ya lo encontré, ya lo encontré. Bueno, viento Ese es viene de aquí. línea recta. Exacto, el viento viene en esta dirección. ¿Sabe? Está maluca. Listo. Cuando él se encuentra una obstrucción, ya cambia la cosa. ¿Sí? Va a subir. Y aquí va a cambiar. O sea, como quien dice, en esta zona, cuando otra vez encuentre obstrucción, se va a concentrar más la fuerza.
Por lo tanto, en la parte inferior, como ven, si mi estructura está aquí, le va a pegar con mayor fuerza en la parte inferior, en la base de edificación. ¿Sí? Porque él viene, listo, yo vengo por una superficie plana, pero me encontré con un elemento que no me dejó continuar, me hizo cambiar y nuevamente cambie, ya aumenté la presión con la cual estoy pegando a mi estructura, a esta que está aquí. Para eso yo debo definir o me deben dar las siguientes características. Uno, cuánto mide, vamos a borrar aquí por aquí, esto para que cuánto mide esto aquí, H, ¿cierto? ¿Qué distancia existe entre puntos donde yo voy a colocar la estructura, donde está la base de la estructura, donde inicia mi estructura, a el borde del escarpe o de la loma? Con todos esos valores que me lo tienen que establecer, me lo tiene que dar un topógrafo, ¿cierto? Yo no puedo inventarme eso, no puedo. Esos valores tienen que estar establecidos. Y si su edificación va a estar en un escarpe o en una loma, ustedes tienen que pedir eso para poder Profe, ahí no le determinar. interesaría también la pendiente del talud. Pero igual ya tú la sacas con las dimensiones. No, sí, claro, pero yo le digo por el efecto que tiene, porque no es igual tener de pronto por así decirlo, un talud que fuese recto a uno que esté más inclinado. Ah, sí, sí, claro, sí, también. Pero igual para determinar, porque, o sea, con estos valores de LH, que es la longitud entre borde, y H, yo voy a determinar valores de ráfaga K1, K2 y K3. ¿Sí? Técnicamente no me interesa la pendiente en estos momentos, porque ya te voy a mostrar la siguiente tabla, dónde aplicar o cómo calcular estos elementos. Lo que quiero que le quede claro es que si su estructura está en una loma, usted debe pedir que le den estos datos. La altura, desde la base hasta la base, desde la base, por decirlo así, o donde inicia el escarpe, hasta la base donde ustedes van a colocar la edificación. Deben pedir la distancia que existe entre la base y el borde de la del escarpe. Eso no se puede inventar. ¿Vamos claro? Bien. Para yo determinar todos esos valores, listo, la nona me da esta tablita, que son los factores de exposición para el efecto topográfico, ¿sí? Mira lo que tengo relación de H. ¿Se acuerdan que H es la altura que existe entre la base y base sobre LH? Y dependiendo de dónde estoy, en una loma, si estoy en un escarpe, si estoy en una loma 3D, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, la norma dice, bueno, si su relación es tal y usted está en un escarpe, el valor es 0.26. Si está en una colina, el valor es tal cosa. ¿Listo? Eso no tiene nada del otro mundo. Por lo general, aquí en Sincelejo, esto muy poco se da. O sea, la mayoría de las bodegas siempre las van a colocar o las edificaciones las están colocando en zonas planas. Pero si se les presenta el caso algún día, ustedes tienen que pedir eso. ¿Listo? Es más que todo para ubicarnos y saber cuál es el valor del factor multiplicador. Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿O tienen preguntas? Está bien, profesor. ¿Preguntas?
Seguimos. Bien. Entonces, como les decía, el primer método que la norma me regala es el procedimiento simplificado. Pero este procedimiento tiene unas limitaciones, por lo menos. Dice, para yo poder determinar la resistencia de fuerzas sísmicas, fuerzas de viento, eso es lo malo cuando damos sismo y viento a la vez, las fuerzas de viento, dice, ojo, el edificio que sea de un diagrama simple, bajo, cerrado y de forma regular, técnicamente es una bodega. ¿Sí? Su configuración es sencilla, 2 ejes de columna o 3 ejes de columna, vigas en sentido, son relativamente bajos, la mayoría de las bodegas son cerradas y tienen forma rectangular, o sea, regular. Pero si ya esa bodega, miren lo que pasa aquí. De lo que estamos hablando es que yo tengo una estructura de esta forma. Sencillo, no tiene a los, y si la voy a mirar por lo menos en corte, que es lo más común que se encuentra aquí en Sincelejo, ¿cierto? Bodega de ese estilo. Pero si por lo menos ya dicen, no, lo que pasa es que mi bodega es así. Ya eso es irregular. Ya por regla no puedo hablar el método simplificado porque en estos puntos se me va a concentrar una presión de viento que este método no contempla. ¿Sí ven? Uno. Otro, que el edificio no sea considerado como flexible. Es decir, que si yo les digo a ustedes, hagan el análisis de viento para el ejercicio que les dejé, no pueden usar este método. Para el de columna no pueden usar este método porque esa es una estructura flexible. Entonces, este método es muy limitado, así no se usa. De pronto para salir de paso, por decirlo así, pero no es lo que se debe usar. ¿Sí? No se usa. ¿Estamos claros? Dice, edificio que tenga una sección transversal aproximada simétrica en cada dirección y que tiene una cubierta plana o cubierta en dos aguas con ángulos de inclinación de 45 grados. Es decir, que si mi cubierta ya tiene un poquito más de 45 o menos de 45, no se puede. Edificios que están eximidos de los gastos torsionales o a estos casos no se controla el diseño de ningún elemento. ¿Sí? O sea, no admiten torsión. O sea, un edificio en forma de L no lo puedo diseñar por este método. ¿Estamos claros? En pocas Eso por un lado. palabras, ese método nomás se puede aplicar a unas edificaciones muy específicas. Ajá, exacto. O sea, es muy puntual. Una bodega sencilla que no se para. ¿Sí? O sea, es muy puntual. De pronto, si quieren colocarle viento a una casa de un piso, también es válido. Pero pues, si fuera en forma de trapecio. En forma de trapecio. Sí, sí. En forma de trapecio no sería tanta, o sea, porque es que en forma de trapecio se podría decir, dependiendo qué tan desproporcionado sea, que es una estructura regular. ¿Ya? Porque, sí, vamos aquí a hacer un dibujito. Oiga, también en forma de rombo. En forma de trapecio. Algo así.
Sí, exacto. Listo. Se podría decir un poco regular porque, o sea, el viento viene en esta dirección, ¿ya? Pero no tiene ningún efecto extraño en la estructura, o si viene en este sentido, él continúa por aquí, genera presión. Es muy diferente lo que teníamos ahorita cuando tengo una obstrucción aquí, que cuando el viento venga aquí, aquí se va a concentrar. Ya él tiene que buscar otro método o otra manera de salir de aquí. ¿Sí lo ven? Aquí llega, lo que se mostraba en el video, y pasó. No pasó nada. Viene por aquí, en este caso, él llega y aquí se va a concentrar. Entonces, tiene que buscar una manera de salir. Pero la concentración aquí existe. Porque primero yo llego, como quien dice, es como si estuviera llenando algo. Primero empiezo a llenarlo. Cuando ya lo llené, es que empieza a rebosar. ¿Sí? Entonces, el viento se concentra. Cuando dice, bueno, ya la estructura aguantó, él busca para salir. Dice, no, ya no puedo hacer más nada. Ya deflecté lo que tenía que deflectar la estructura. Ya la estructura está aguantando mi presión. Tengo que salir. ¿Listo? Profe, y una ¿Sí preguntita. entendieron? Sí, yo lo entendí ya. Dígame. Y en el caso de que, por ejemplo, en ese punto fuera algo así, profe. Curvo. Oye, Exacto. bueno, y aquí es un poquito más fácil de disiparse. Porque no hay obstrucción. Sigue su curso normal técnicamente. Entonces eso sería una ayuda entonces a diseñarlo de esa manera. Sí, técnicamente. O sea, el problema son los ángulos a 90. Ese es el detalle. Porque ahí se concentra mucho. El problema son eso. Pero en cosas curvas, no sé si es más fácil porque él como que encuentra la superficie suave y sigue su camino. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Me pasé mucho. Eso lo digo. No. Me adelanté demasiado. Estamos por aquí. Bien este. Listo. ¿Cómo se aplica este diseño? Facilito. Solamente voy a calcular una fuerza, P sub S, que está determinado por un factor lambda, por KZT, por el factor de importancia, por PS10. Velocidad básica del viento, el factor de importancia, categoría de exposición y calculamos el lambda. Ya, ese no tiene tanto que hacer, es muy simple. ¿Sí? Y aquí más o menos me muestra la forma como se distribuyen las presiones del viento en una estructura. ¿Listo? En ese no vamos a hacer tanto énfasis, no es lo que nos toca a nosotros. Vamos a enfocarnos en dos procedimientos analíticos. Aunque esta imagen está buena como para trabajo final, ¿no le parece? Para nada. O sea, se ve bacano, interesante eso. Muy, muy interesante. Lo pensaré. Tengo tiempo para meditar. Ojalá suave, profe, que mire que no nos podemos reunir ni nada, bro. Esto es virtual. Yo por ahí lo que hago es que digo, no, por los huecos se va el viento y fuera. No afectó nada. En la otra no podemos reunir, ¿no? Ok. Bien. Entonces, para este procedimiento vamos a tener también lo que es la categoría de exposición, la velocidad, todos esos parámetros que hablamos inicialmente se van a tener en cuenta acá. Solo que aparecen otros factores adicionales. Lo primero que yo debo hacer para calcular o determinar mi presión de viento es determinar la presión básica.
¿sí? Esto es una presión básica que está influenciada por KZT, que es KZ es el factor de exposición. Factor de exposición, KZT es el factor de rugosidad del terreno, el KD es un factor de direccionalidad, B, velocidad del viento. La norma ya me establece, igual que en sismo, me establece zonas con su respectiva velocidad. ¿Eso quién lo hizo? Unos señores por allá. Entonces, ellos determinaron en cada departamento una velocidad. ¿Listo? Y tenemos la importancia. Yo debo primero determinar cada uno de estos valores para saber cuál es mi presión por velocidad. Primera ecuación. Entonces, el factor de importancia ya sabemos que lo determinamos con base en la tabla B65 raya 1. La categoría de exposición se define en la sección B6563, que eso también está en la norma para que lo tengan ahí. El factor de direccionalidad está en una tabla. Y tenemos el coeficiente de exposición de presión dinámica KZ o KH, que también aparece en una tabla. Así, todos esos valores ya están tabulados. Yo solamente debo entrar con lo que me corresponde. Más adelante miramos cómo. También debo determinar el factor topográfico. Determino el factor de ráfaga. Y aquí aparecen otros factores que no se tienen en cuenta en el analítico, en el simplificado, que son la presión interna y la presión externa. Para yo determinar la presión interna, yo debo clasificar primero cómo está mi estructura. ¿Sí? Si mi estructura está completamente cerrada, un ejemplo, vamos aquí. Por todos lados tengo muro, que lo único de pronto que tengo de acceso es una pequeña puerta por aquí, que toda bodega necesita puerta, ¿cierto? Yo puedo decir que eso es una estructura cerrada. Y así clasifico el cerramiento, o sea, mi edificación es cerrado. ¿Ya? Eso me va a dar un valor de presión interna tal. Pero si yo digo que mi estructura, pues además de eso tiene otras entradas por acá. Oh, ya se me acabó el tiempo otra vez. Por aquí. Por acá. ¿Cierto? Si tengo más acceso, tengo más aberturas, tengo más entradas, yo podría decir que el caso crítico es que vino el viento y todo está abierto. ¿Cierto? Cuando eso está abierto, mi estructura, estaríamos diciendo que es una estructura semicerrada. ¿Listo? No puedo decir que es completamente abierta porque tengo muros. ¿Listo? Ahora, si miramos la cafetería que está allá atrás por la cancha, ¿sí? Sí, saben, la que está ahí atrás, no sé. Es una cafetería, creo. Yo nunca he ido allá, pero supongo que es una Sí, cafetería. pues, es una cafetería ya, ahora sí cafetería también. Ah, ¿dónde Ahora. roban? Listo. Esa cafetería tiene una estructura metálica, ¿cierto? Tiene unas cerquitas ahí arriba. Bueno, esa estructura es completamente abierta. ¿Sí ven la diferencia? Ahí no tengo obstrucción de muros por ningún lado. El viento entra con facilidad y golpea la cubierta. Y golpea las columnas, y golpea la cercha, y golpea la teja y todo. ¿Listo? Entonces, eso ustedes deben tenerlo claro o clasificar eso. ¿Listo? Después que ya tengo todos ese poco de datos establecidos, es cuando procedo a calcular la presión del viento que le voy a aplicar. Con esta ecuación que está aquí, P, Q, ya sabemos que es la presión básica, la que
calculamos anteriormente, C sub G, factor de ráfaga, C sub P, presión externa, Q sub I, presión a una altura, a la altura que yo estoy haciendo el análisis. ¿Cierto? Si yo tengo mi bodega, aquí está rectángulo. Si yo tengo la bodega, yo debo calcular a diferentes puntos, a diferentes alturas, una presión Q sub I. Hay una tabla donde me dice, bueno, dependiendo de la altura, 3 metros, 4 metros, 5 metros, la presión o los factores que va a usar Q sub I están. ¿Listo? Y C sub PI es un solo valor que también está tabulado. Listo. Todas estas presiones se deben hacer o se deben determinar tanto para las paredes, o bueno, para las paredes no, para las zonas laterales, como para la cubierta. ¿Sí? Entonces yo debo hacer un análisis tanto para la zona frontal, con la zona posterior, para las zonas laterales y para las zonas de cubierta. En cada de esos lados voy a tener una presión de viento, puede ser diferente o puede ser igual. ¿Listo? Ok. No, vamos por aquí. Profesor, una pregunta. Listo, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Después que yo hago ese análisis de ese valor, de esa presión, como en este mundo tiene un valor mínimo. Entonces, Profesor, la norma, una pregunta, profesor. dígame. En cuanto al cuando estamos viendo si es abierta o si es cerrada o semicerrada, si yo tengo una configuración en la que pongamos como la que usted tenía ahí azulita, que era 4 paredes. Ajá, tiene 3 paredes y tiene solamente una pared abierta. Eso se consideraría como. Eso sería, ok, tengo una C. Exactamente, una C. Tengo esto. Eso es una estructura semi abierta, porque por aquí el viento va a entrar con facilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a generar presión aquí, succión, y en la cubierta también va a generar presión. ¿Ya? Bueno, pues. Listo. Eso es una estructura semi cerrada o sí, semi cerrada. ¿Estamos claros? Esto deben tenerlo claro. Si yo tengo por aquí una ventanita que tiene 1,50 por 1,50 y el resto es pared, y por aquí tengo la puerta, la entrada del acceso, ¿ya? Mi bodega tiene, un ejemplo, 20 metros de ancho y el acceso tiene 3 metros. Un ejemplo. ¿Cómo considerarían ustedes esa estructura? ¿Abierta o cerrada? Semicerrada. Sería cerrado, ¿cierto? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Entonces, bien, y vamos por aquí. Decíamos que después que yo determine las diferentes presiones en las distintas zonas de mi bodega o de mi edificación, este valor de presión se debe comparar con otro. La norma me dice, bien, usted hizo su cálculo, pero yo debo establecerte un mínimo, ¿sí? Porque todas estos cálculos que se hacen aquí, o todo este análisis, como su nombre lo indica, es analítico, ¿sí? Fue probado, bueno, fue hecho poco a poco. Por eso les decía que el más real es el de túnel de viento, porque ese sí me va a mostrar lo que realmente está pasando en la edificación. Pero este es
más hecho en oficina, por decirlo así, más a los cálculos. Entonces la norma me dice, ojo, usted debe comparar ese valor con una velocidad del viento o un factor P mínimo. Dicho factor va a ser igual a 0.4 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Quiere decir esto que si cuando yo hice mi análisis me dio inferior a 0.4, su presión va a ser 0.4. Listo. Así nos gastemos 2 horas haciendo el cálculo para al final decir que este valor nos dio 0.2. Tú no vas a usar 0.2, vamos a usar 0.4. ¿Por qué? Porque la norma dice que la presión mínima que yo debo colocarle a una edificación es esa. No menos, sí. Si mi cálculo me dio 0.6, y ahí sí, mi valor va a ser 0.6. ¿Estamos claros con eso? Ojo con esto, no se le ocurra de pronto presentar en su memoria de cálculo, no, que el factor me dio 0.3, entonces uso 0.3, no. Usted enseguida coloca, como el valor es menor, la norma dice que lo que debo usar es 0.4. Listo. El detalle está en que yo a simple vista no puedo decir cuánto me va a dar la presión. Debo hacer todo el procedimiento para poder verificar qué valor me está dando. ¿Estamos claros? Me queda un minuto. Entonces, el martes hacemos el ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo ya programado. Pues un pequeño ejemplo de cómo se hace el análisis. ¿Sí? Con su respectivo y de dónde salen los valores, cómo se cada uno, para que tengan claro cómo se hace. ¿Listo? Sí, profe, Listo, me parece bien. Bueno, profesor. Entonces, el Listo, martes profe. nos vemos y hacemos el ejemplo y nos vamos para Semana Santa. Listo, estamos hablando pues. Bueno, Todo pues, el mundo gana. bueno, que pasen bien. Dios me lo bendiga a todos. Iremos a conseguir Amén, un profe. trabajo. Sin duda.